Derecho Público. La actuación internacional del Estado. Venezuela, cuarta parte. 1. Doctrina Tovar, o de la legalidad, formulada en 1907 por el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Carlos Tovar, postula que no debe reconocerse a un gobierno que ha llegado al poder por fuera de la institucionalidad. Esta doctrina puede presentar dificultades destacables, como la imposibilidad de realizar gestiones frente al nuevo gobierno, y de proteger los derechos de los subalternos. 2. Doctrina Estrada. Formulada en 1930 por el canciller mexicano Genaro Estrada, sostiene que a un Estado no le compete declarar si reconoce o no a un gobierno, sino solo cancelar o abrir relaciones diplomáticas. De todas formas, en el hecho dichas medidas conllevan un juicio al respecto. Estas doctrinas han sido ya superadas. 3. Doctrina Lauterpacht. Elaborada por el jurista británico Sir Hersh Lauterpacht, consiste en reconocer un gobierno cuando éste evidencia control efectivo sobre el territorio y la población. Bretaña la acepta. A pesar de tener más asidero que las anteriores, no es de general aceptación. 4. Doctrina Jefferson. Para reconocer a un nuevo gobierno, los Estados Unidos en tiempo del presidente Jefferson, 1801 a 1805, 1805 a 1809, analizaba si este nuevo gobierno era obedecido libremente por la población y si tenía el poder para hacerse respetar y cumplir con sus compromisos internacionales. Cumplidos estos requisitos, el reconocimiento por presidente de Estados Unidos opera de inmediato. Métodos de solución de conflictos internacionales. El derecho internacional se constituye como un conjunto de normas jurídicas de gran importancia, pero se encuentra limitado por la ausencia de una autoridad que exija su cumplimiento. Es por eso que suele decirse que la diplomacia y la negociación comienzan cuando termina el derecho y que al negociador no le conviene confiar excesivamente en él. Sin embargo, es fundamental a la hora de enmarcar un proceso de negociación. La solución de conflictos constituye una de las principales funciones con que debe cumplir la diplomacia y para ello se ha oscilado entre el derecho y el uso de la fuerza con una instancia intermedia que es la negociación. Los métodos de solución de conflicto pueden clasificarse en monografías.com. Paralelamente, a nivel regional, se han ido desarrollando distintos sistemas para la solución pacífica de controversias que consisten en convenios multilaterales que contemplan diversos mecanismos como los buenos oficios, la mediación, la investigación, la consulta, la conciliación y el arbitraje. Todos estos sistemas elaborados bajo el marco de la Carta de las Naciones Unidas y reconocidos y estimulados por dicha organización. Se debe tener en cuenta que la naturaleza de los conflictos se analizó por actores gubernamentales y no gubernamentales a lo largo de las últimas décadas y estos alteraron los métodos que los mismos utilizan para resolverlos. En términos generales puede decirse que los métodos de carácter jurídico basados en el establecimiento de normas y mecanismos formales han declinado en favor de métodos diplomáticos o políticos basados en la negociación y que han menguado las negociaciones de tipo conflictivo para aumentar las de tipo cooperativo. Las soluciones negociadas. Existen alternativas o elementos menos formales que la negociación, como la investigación, la consulta, los buenos oficios, la discusión y la concertación. Todos estos son a la vez una opción y un componente de la negociación. Sin embargo, la diferencia fundamental se establece entre las negociaciones conflictivas y las cooperativas. Pero antes de pasar a la tipología de la negociación enunciaremos sus elementos esenciales. Cuando se origina un conflicto internacional siempre se teme por las consecuencias que se desencadenan, entre las cuales se encuentra la violación de los derechos humanos, como la más frecuente y trascendente. Es por ello que el derecho internacional público prevé formas para solucionar las controversias internacionales a través de los medios pacíficos diplomáticos, negociación, buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, de los medios pacíficos jurídicos, arbitraje y arreglo judicial, y los medios violentos o coactivos, retorsión, ruptura de relaciones diplomáticas, represalia, bloqueo, ultimátum y la guerra, para la solución del conflicto que se presente. Lo deseable es que cuando se presente un conflicto entre los estados este se resuelva conforme a los medios pacíficos de solución de conflicto. Sin embargo, el mismo dinamismo de las relaciones y las irreconciliables diferencias entre los pueblos conllevan a tomar decisiones más drásticas para tratar de solucionar la controversia y allí se encuentra el fenómeno dañino de la guerra, que atenta contra los derechos humanos de las víctimas. Concepciones con respecto al conflicto internacional.
En la doctrina internacional existen numerosas concepciones sobre lo que se considera como un conflicto internacional. Debido a ello se expondrá el criterio de diversos doctrinarios especialistas en la materia. La Corte de la Haya en el caso de las concesiones Mavron Matis en Palestina en el año 1924 señaló que un conflicto es una controversia o un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos estados, citado por Brotons, 1997. Según Guerra, 1988, los conflictos internacionales versan sobre hechos o su sentido y su alcance y que después se traducen en apreciaciones jurídicas o bien versan sobre cuestiones de derecho, y en este caso versan sobre interpretación de una norma de derecho internacional o bien de una cláusula convencional, libremente consentida por el Estado respectivo. Ahora bien, la doctrina internacional define a los conflictos internacionales como desacuerdos o divergencias sobre temas determinados, lo que es ampliamente compartido por las autoras, toda vez que cuando exista una contraposición, yuxtaposición de intereses u opiniones diferentes sobre un mismo tópico que genere una polémica puede culminar en un conflicto internacional. De igual modo debe señalarse que para que exista un conflicto es necesario la presencia de, por lo menos, dos entes, sujetos de derecho internacional público. De lo contrario resultaría absurdo pensar que pudieran tener cabida conflictos unipersonales, es decir, con un solo ente, puesto que no podría surgir nunca el desacuerdo en cuestión. Estos conflictos que interesan al derecho internacional público como disciplina jurídica encargada de luchar por establecer y mantener un estándar normativo mínimo en aras del fortalecimiento de la paz, armonía y orden público mundial, puede tener diversos campos de acción. Campo internacional. Si el conflicto trasciende las fronteras de los estados, lo que implica la intervención de varios sujetos, estados, organizaciones internacionales, en el mismo. Campo interno. Sería para aquellas fricciones que se desarrollan en un solo ente sin la intervención de terceros. Ocurre mucho en las guerras civiles, o cuando se sublevan las fuerzas armadas del estado de que se trate. Entonces existen dos bandos de combatientes, las fuerzas rebeldes y las leales al gobierno del estado. Asimismo, se hace necesario distinguir y precisar los diferentes tipos de conflictos internacionales que se pueden suscitar entre los miembros o sujetos de la comunidad internacional y que se analizan a continuación. Tipos de conflictos internacionales. La doctrina internacional distingue dos tipos de conflictos internacionales. 1. Conflictos de orden jurídico. Para el autor, Rousseau, 1966. Estos conflictos son aquellos en los cuales las partes están en desacuerdo sobre la aplicación o la interpretación del derecho existente. Para Guerra, 1988, estos conflictos provienen de a. La violación de un tratado o convención, y b. Violación de un derecho o norma internacional que se traduce en un daño a un sujeto de derecho internacional. La característica predominante de estos conflictos es que son susceptibles de ser solucionados por los medios del derecho. Dentro de estos pueden enmarcarse los conflictos generados por la interpretación de un tratado internacional o de cualquier norma de derecho internacional en general, cualquier hecho que implicase la ruptura de un compromiso internacional, la extensión o reparación debida por esa ruptura. Artículo 13, párrafo segundo, y artículo 36, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, citado por Guerra, 1988. 2. Conflictos de orden político, concebidos como aquellos que se refieren a los conflictos de índole político, militar, diplomático, religioso, cultural que no son susceptibles de resolverse por la vía jurisdiccional, sino a través de los medios diplomáticos o políticos. En este sentido, Rousseau, 1966, ha planteado que son aquellos en los cuales una de las partes pide la modificación del derecho existente y según Sindler, citado por Rousseau, 1966, en este tipo de conflicto las pretensiones contradictorias de las partes no pueden formularse jurídicamente, ya que se orientan hacia una evolución ulterior. No obstante lo expuesto, es preciso acotar que se considera que la mayoría de los conflictos internacionales tienen matices jurídicos, políticos, económicos, sociales, por lo que pudieran utilizarse para darle solución la vía jurisdiccional, tanto para los de tipo político como los jurídicos. Para sustentar este criterio se comparte ampliamente la opinión del autor, Ortiz, 1993, cuando afirma que tal distinción debe rechazarse, pues la mayoría de los conflictos reúnen a la vez un tamiz político y una dimensión jurídica. A este respecto, la Corte Internacional de Justicia,
En el caso de Nicaragua, vs. Estados Unidos de América señaló: ninguna disposición del Estatuto del Reglamento contempla que la Corte debe negarse a conocer de un aspecto de una controversia, simplemente porque ella tiene otros aspectos, aunque sean importantes. Es probable que ocurran, por su misma naturaleza, controversias jurídicas entre estados soberanos en los contextos políticos, y a menudo forman solamente un elemento en una controversia política más amplia y de muchos años entre los estados de que se trate. Sin embargo, nunca se había presentado la opinión de que, debido a que una controversia jurídica sometida a la Corte que tenga un aspecto político, la Corte debe negarse a resolver para las partes las cuestiones jurídicas en litigio entre ellas. Si la Corte adoptara tal opinión, impondría una restricción injustificada al papel que desempeña en la solución pacífica de las controversias internacionales. Citada por Ortiz, 1988, 177. Con base a lo expuesto, es perfectamente factible que un mismo conflicto internacional presente diversas dimensiones, y a todas habrá que darle tratamiento en los diversos campos, jurídico, político, a fin de garantizar una verdadera solución integral al problema. Pensar lo contrario sería dilatar la solución del mismo. E incluso se podría perpetuar la conflictividad y no resolverse nunca, generando mayores daños a la comunidad internacional. Es menester acotar que es conocido por todos que para que se genere el desacuerdo o divergencia entre los miembros de la comunidad internacional no se requieren mayores esfuerzos, sobre todo, consciente de la gran disparidad y desequilibrio de fuerzas e intereses políticos, económicos, militares, sociales, etc., que enmarcan la misma. Debido a esta realidad internacional, es que el derecho internacional público dispone de medios de solución para dirimir estas fricciones internacionales, consideradas como las formas, modos y maneras que esta disciplina jurídica pone a disposición de las partes interesadas para resolver de la mejor y eficaz manera posible sus diferencias. Constituyendo este tópico el eje central para el derecho internacional público, porque el verdadero aporte de este es contribuir en la creación de estos medios, en la búsqueda de los mecanismos idóneos, asesorar a las partes, controlar la fricción, a fin de lograr la solución del mismo. Medios de solución de conflictos internacionales. El derecho internacional público establece los mecanismos idóneos que se deben utilizar para resolver un conflicto internacional. De esta manera, la doctrina internacional estudia dos tipos de medios de solución de conflictos, como son los medios pacíficos, diplomáticos y jurídicos, y los medios violentos. La comunidad internacional está consciente que ante la presencia de un conflicto internacional deben agotarse los medios pacíficos de solución de conflicto y evitar el empleo de los medios violentos. Al respecto señala Guerra Iñiguez, 1995. En este terreno es evidente que la comunidad internacional ha evolucionado muy favorablemente, porque el uso y abuso de ciertos medios violentos, como la retorsión, represalia y bloqueo incluso la guerra, dejados al arbitrio y libertad de cada Estado de realizarlo cuando lo creyere conveniente, dio lugar a una gran inseguridad en la comunidad internacional que se ha traducido en la práctica como un menosprecio del derecho internacional. Guerra, 1995, p. 517. Es por ello que la Carta de las Naciones Unidas tiene como uno de sus propósitos y principios el arreglo pacífico de las controversias. Art. 1 numeral 1 y Art. 2 numeral 3. Y la abstención del uso de la fuerza que ponga en peligro la paz y seguridad internacional. Art. 2 numeral 4. En igual sentido lo dispone la Carta de los Estados Americanos en el literal B del Art. 2 y en los literales F y G del Art. 3. Igualmente, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de los Estados Americanos disponen dentro de su articulado una serie de medios, vías, métodos o formas pacíficas para solucionar los diversos conflictos internacionales que se presenten entre los miembros de la comunidad internacional. De esta manera, el artículo 33 de la Carta de la ONU expresa: las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial u otros medios pacíficos de su elección, énfasis nuestro. Igualmente, la Carta de la OEA, en el artículo 24 dispone como medios pacíficos de solución de conflictos los antes mencionados. Como puede observarse, las partes están en plena libertad para seleccionar el medio de su preferencia, es lo que se conoce en doctrina como la libre elección de medios,
por cuanto ningún Estado puede ser obligado a someter sus controversias con otros Estados a un medio de solución pacífica que no haya consentido. Así lo señaló la Corte de La Haya en una sentencia del año 1923, referida al Estatuto de Carelia Oriental, Brotons, 1997. Ahora bien, estos medios pacíficos para darle solución a los conflictos internacionales serán brevemente explicados a fin de precisar la conceptualización de los mismos. Se clasifican de la siguiente manera. Monografías.com. Medios diplomáticos o políticos. Muchas controversias internacionales son sometidas a la acción diplomática de los Estados, a través de la gestión de los jefes de Estados, los ministros de Relaciones Exteriores y los agentes diplomáticos. Sobre todo en los actuales momentos que la ciencia de la diplomacia ha evolucionado y se ha visto influenciada por las ideas de democracia imperantes en los sistemas de gobierno de casi todos los estados. Lo que permite la intervención de otros estados a través de sus órganos de representación para resolver muchas situaciones que en otros tiempos se convertían en verdaderas causas de guerras. Díaz, 1955. Este criterio es ampliamente compartido por las autoras, toda vez que la diplomacia en los actuales momentos, a nuestro juicio, ha contribuido a minimizar y controlar la proliferación de problemas mundiales, por lo que constituye un aporte angular en la solución pacífica de las controversias internacionales. Negociación. Según el autor, Verdross, 1980, las diferencias entre los estados pueden resolverse por la vía diplomática, a través de las negociaciones directas entre las partes en conflicto sin injerencias de terceras potencias. La negociación es conocida como el acuerdo directo, por cuanto se trata de un contacto diplomático de tú a tú, sin intermediarios, entre los sujetos partícipes del conflicto, ya sea a través de los propios jefes de estados, los ministros de Relaciones Exteriores, agentes revestidos de plenos poderes para llevar a cabo el desarrollo de una negociación. Aunque la negociación representa el medio idóneo más útil, flexible e importante para la solución de conflictos, en muchas ocasiones resulta ineficaz, porque no existe en los protagonistas el verdadero ánimo o intención para solucionar la problemática planteada, porque a veces la desconfianza ha podido más que luchar y confiar para lograr una solución justa, donde los involucrados cesen las hostilidades y ambos ganen logrando un clima de paz, armonía y seguridad interna, dentro del Estado e internacional, en la comunidad mundial. Cuando la negociación resulta infructuosa o no tiene éxito en lograr la solución del problema, las partes deberán acudir a los otros medios pacíficos. Buenos oficios. Este medio supone la acción amistosa de una tercera potencia que propone a los estados en litigio un terreno de acuerdo y se esfuerza en llevarlos al mismo mediante una especie de discreta injerencia. Rousseau, 1966. Esta tercera potencia se conoce como buen oficiador y puede ofrecerse ante las partes, las cuales están en libertad de aceptar o puede ocurrir que sean las mismas partes las que soliciten su injerencia, quedando el buen oficiador en autonomía para participar o no en la controversia. La doctrina mayoritariamente aceptada señala que el buen oficiador no interviene en el problema, sino que actúa como un componedor amigable que acerca a las partes en disputas, con mira a que sean las mismas las que traten amigablemente de solucionar sus diferencias. Por ello se habla de una intervención sutil. Mediación. Doctrinariamente existe mucha confusión a la hora de distinguir la mediación de los buenos oficios, e incluso, hay quienes señalan que pudieran ser lo mismo, por cuanto en ambas se caracterizan por la intervención de una tercera potencia en el conflicto con el ánimo de contribuir en la búsqueda de la solución del mismo. Sin embargo, en nuestra opinión no representan lo mismo, aunque hay que reconocerles que tienen grandes semejanzas. La mediación se caracteriza por la intervención de un tercero en el conflicto conocido como mediador, supone dar un paso más en las funciones asignadas a ese tercero, a diferencia de los buenos oficios donde la misión del tercero consiste en aproximar a las partes. En la mediación el mediador tiene una participación mucho más activa puesto que se siente autorizado para proponer las bases de la negociación e intervenir en ella como vía de comunicación, sugerencia y acomodación de posiciones, sin tratar de imponer la solución. Pero interviene en todo el desarrollo de la negociación hasta su conclusión. Brotons, 1997. Investigación. Este medio de solución es también conocido como comisión de investigación, encuesta o determinación de los hechos. Brotons, 1997. Y fue concebida por la Convención de La Haya en 1899 recomendada para aquellos litigios que no comprometieran el honor ni los intereses esenciales,
y en que se produzca una divergencia en cuanto a los hechos. Para que la comisión estableciera los hechos mediante un examen imparcial y detenido. Díaz, 1955. La comisión de investigación tiene como única función aclarar las cuestiones de hecho que rodean el conflicto, sin pronunciarse en modo alguno acerca de las responsabilidades que de ellas se deduzcan. Guerra, 1988. Esta comisión no se pronuncia sobre la cuestión debatida, sino que aporta a las partes todos aquellos datos que se consideren relevantes para la solución de la controversia, aspecto histórico, mapas, y en fin todo aquello que sea pertinente para dar a conocer la causa o motivo del conflicto, el estado de los hechos, entre otras. Pero sin proporcionar soluciones, sin establecer responsabilidades jurídicas, económicas, políticas, u otras que pudieran establecerse. Su contribución esencial es aclarar el panorama a las partes sobre las circunstancias y hechos que rodean el problema, lo que posteriormente puede serle útil a la hora de recurrir ante un medio jurídico como el arbitraje o arreglo judicial, en los cuales podrán ser presentados los informes emitidos por la Comisión de Investigación. Conciliación. Según Brotons, 1997. La conciliación es un método no jurisdiccional que consiste en la instrucción imparcial por un órgano colegiado comisión de conciliación de todos los aspectos de la controversia a fin de formular una propuesta para su solución. La conciliación se diferencia de la investigación por cuanto ésta presenta un informe a las partes el cual contiene sugerencias, recomendaciones sustanciales para arreglar el conflicto. Mientras que en aquella el informe solo aborda las cuestiones de hecho que rodean el problema sin pronunciarse sobre el derecho debatido ni la solución de la controversia. Aunque la comisión conciliadora suele estar compuesta por juristas y conocen de todas las cuestiones en litigio de acuerdo a un procedimiento contradictorio, no puede considerarse un medio jurídico, por cuanto no dicta sentencia, sino que emite un informe en el que propone a las partes la solución completa de la controversia, pero sin coercibilidad en tanto que no puede ser impuesta obligatoriamente a las partes en litigio, sino que simplemente son recomendaciones propuestas, quedando las partes en libertad de aceptarlas, aplicarlas o desecharlas. Medios jurídicos. Los medios jurídicos, sin duda, representan una vía para solucionar una controversia a través de órganos jurisdiccionales u órganos de justicia internacional. Mucho se ha discutido sobre qué tipo de conflictos pueden ser sometidos ante estos órganos, solo los jurídicos o también los políticos o diplomáticos. Con base a este interrogante se opina que todo conflicto internacional independientemente de su tipología puede ser perfectamente sometido ante un órgano jurisdiccional internacional en la búsqueda de su solución. Lo que sí constituye un requisito esencial es el consentimiento de las partes involucradas, puesto que son ellas las únicas que pueden tomar la decisión de someter la controversia ante una vía arbitral o de arreglo judicial. Arbitraje. Una de las mejores definiciones de este medio de solución está señalada por el artículo 37 del primer convenio de La Haya, de fecha 18 de octubre de 1907 referido a la solución pacífica de los conflictos internacionales, el cual expresa: el arbitraje internacional tiene por objeto resolver los litigios entre los estados, mediante jueces por ellos elegidos y sobre la base del respeto del derecho, citado por Rousseau, 1966. Para que las partes puedan someter su controversia ante un arbitraje internacional es necesario que exista la voluntad de las mismas, manifestada y concretizada en el compromiso entendido como el acuerdo en el que se decide recurrir al arbitraje y que representa la voluntad común de las partes. Constituye un tratado por lo que está sujeto a la normativa jurídica internacional e interna que regula esta materia. Rousseau, 1966. En el compromiso o etapa compromisoria las partes se ponen de acuerdo sobre lo que va a ser el desarrollo del arbitraje, señalan las competencias de los árbitros, delimitan el conflicto a resolver, lo que debe abarcar la decisión, en fin se delimita el arbitraje, de allí que el consentimiento es esencial, el cual debe estar exento de vicios, dolo, error, violencia, corrupción, etc., puesto que si el compromiso se anula se hará nulo todo el procedimiento. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.